señor conciliario de la Hermandad y párroco de los Santos Mártires Justo y Pastor, señor delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, delegado de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Granada, Colegio de Administradores de Fincas, hermanos mayores Santa María de la Alhambra, Rafael, gracias, cofrades, fieles de la parroquia, señoras y señores asistentes que han tenido a bien estar presentes en este acto en esta tarde-noche, familiares, amigos, hermanos, todos en el Señor de la Meditación y María Santísima de los Remedios. Paz y bien. Estoy encantado de presentarles la restauración de este retablo de la Iglesia de los Santos Mártires Justo y Pastor de Granada. Este retablo, de madera dorada y policromada, ha sido utilizado por la Hermandad de los Estudiantes desde 1979, siendo su restauración por parte de la Junta de Gobierno una prioridad una vez que la Hermandad había logrado alcanzar diferentes objetivos en los últimos 18 años. ¿Cómo podremos abordar tan majestuoso proyecto? Nuestras inquietudes fueron disipándose cuando aparecieron unas ayudas para la conservación del patrimonio de la Junta de Andalucía. Nuestro hermano Fernando Egea puso las primeras piedras, cuando aún no era delegado de la Junta. Y tras contactar con don Dionisio El Goso, pronto se presentó un magistral proyecto que vino avalado por el Arzobispado de Granada y que se quedó posicionado como uno de los mejores de los cientos y cientos que se presentaron desde todos los puntos de Andalucía. Tras un arduo papeleo y no pocos quebraderos de cabeza, recibimos definitivamente la luz verde para el comienzo de la obra. 10 han sido los meses en los que se ha estado trabajando para devolver a este retablo todo su esplendor. Meses en los que nuestros queridos titulares de la Hermandad han estado en la capilla de María Auxiliadora, una imagen inusual y diferente, pero que nos ha hecho disfrutar aún más cerca de ellos en la oración. El retablo de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor es un ejemplo destacado del arte religioso de la época, con una rica decoración y una impresionante colección de talla y pintura. Sin embargo, debido al paso del tiempo y a los daños causados por la humedad y la contaminación, el retablo había sufrido un deterioro considerable. Como veremos ahora, la restauración ha sido un proceso complejo y minucioso realizado por expertos en conservación y restauración de obras de arte. Se han utilizado técnicas y materiales especializados para preservar la autenticidad y la integridad del mismo. Durante el proceso de restauración se han llevado a cabo tareas de limpieza y consolidación de la madera, así como la restauración de las capas pictóricas. Se han eliminado las capas de suciedad acumuladas a lo largo de los años y se han reparado zonas dañadas. En conclusión, la restauración del retablo de Jesús de la Meditación es un hito importante en la conservación de nuestro templo sede. Con el cuidado y el amor adecuado, podremos asegurar que futuras generaciones continúen disfrutando de esta valiosa obra de arte ante la que oramos los cofrades estudiantiles. Dionisio y todo el equipo de Clave Restaura, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el magnífico trabajo que han realizado. El resultado final ha superado todas nuestras expectativas. Vuestra dedicación y talento han quedado reflejados en cada detalle, devolviendo su esplendor original. Vuestra capacidad de adaptación y el compromiso de preservar la autenticidad y el valor histórico son realmente admirables. Desde el primer contacto que tuvimos con vosotros, supimos que estábamos en las mejores manos. Vuestra experiencia y conocimiento en la restauración de obras de arte religiosas nos dio la confianza y la tranquilidad necesarias para dejar en vuestras manos este proyecto tan importante para nuestra Iglesia. Vuestra labor es de suma importancia, ya que contribuye a preservar y proteger nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad como sociedad. Más allá de vuestras habilidades técnicas, vuestra labor va más allá. Sois embajadores del patrimonio cultural, educando y concienciando a la sociedad sobre la importancia de preservar nuestro legado histórico. Sois héroes silenciosos, trabajando incansablemente para asegurar que nuestro patrimonio cultural continúe inspirando y enriqueciendo nuestras vidas. A través de vuestra dedicación y vuestro amor por el arte, estáis dejando un legado duradero para las futuras generaciones. Estamos verdaderamente agradecidos y orgullosos de contar con profesionales tan talentosos y comprometidos. Y cómo no, nuestro querido Miguel Ángel Con, o Don Mi, como desde un primer momento ha querido que le llamemos. Quiero aprovechar esta oportunidad, una vez más, Don Mi, para expresar mi agradecimiento por todo el bien que está haciendo esta parroquia.
Su entrega, dedicación y amor por su labor pastoral son verdaderamente inspiradores y han tenido un impacto positivo en este templo y toda la comunidad parroquial. Desde que asumió su servicio como párroco, hemos sido testigos del crecimiento espiritual y emocional de nuestros feligreses. Su consejo y sus sermones han brindado consuelo y esperanza en momentos de dificultad. Además de su compromiso pastoral, también agradecemos su presencia constante en los momentos importantes de nuestras vidas, ya sea en momentos de celebración como bodas y bautizos o en momentos de tristeza y pérdida en los funerales. Siempre ha estado presente para guiarnos y consolarnos. Su empatía y su habilidad para conectar con las personas de todas las edades y trasfondos nos han hecho sentir parte de esta iglesia de los santos mártires Justo y Pastor. En nombre de todos los feligreses y de esta parroquia, quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento. Su liderazgo y su ejemplo nos han inspirado a crecer en nuestra fe y hoy presentamos la restauración de este retablo gracias a su persona. Que Dios continúe bendiciendo su labor y le otorgue fuerzas y sabiduría en su misión pastoral. Y sin más, cedo la palabra a nuestro hermano Fernando Egea y delegado de Cultura de la Junta de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, Antonio, hermano mayor, don Antonio, don Miguel Ángel, bueno, artistas, restauradores, Dionisio y historiador, Miguel. Bueno, en primer lugar, como institución, como Junta de Andalucía, pues esto es una delicia y más, como sabéis, para uno que es amante del arte, del patrimonio y cofrade. Y es la cuarta que presentamos. Ya hemos presentado un crucificado de Pablo de Rojas, de la Virgen de la Angustia. Presentamos también otro crucificado de Alonso de Mena en la parroquia de Santana. Hoy me han dicho que también se ha terminado un retablo en Alfacar. En fin, estamos presentando pues, de las 19 obras que se han restaurado en la provincia de Granada. Estamos representando varias y la verdad es que cada vez que vamos a un sitio es una maravilla. Pero yo aquí no puedo hablar como delegado, tengo que hablar como hermano cofrade, como ha dicho Antonio, porque un año y un mes antes de ser delegado, pues en agosto del año 21, Antonio y yo nos tiramos varios días, especialmente Antonio, rellenando toda la solicitud de la plataforma de la Junta de Andalucía. Un auténtico galimatías propio de las administraciones, que además iba a volver loco a Antonio porque nos llamábamos todos los días y terminó presentándolo todo después de 50 y tantas veces de meterse en la plataforma y le pregunto, Antonio, ¿habrás puesto que hay que presentar una solicitud previa a la Junta de Andalucía, a la misma Junta de Andalucía, a la misma consejería para que te autoricen la restauración del retablo? Y me dice, pues no, porque como es la misma Junta de Andalucía, lo hará la Junta de Andalucía. Digo, pues Antonio, no, tienes que hacerlo en otro escrito distinto. Y el pobre tuvo que rellenar aquello, además tuvimos que presentar hasta un recurso administrativo para que no lo aceptaran. Bueno, todo aquel trabajo ímprobo ha dado su resultado. Y yo creo que hoy podemos disfrutar de un retablo que hoy nos contará don Miguel, pues que hay muchísimas cosas muy interesantes que entre el polvo y la suciedad y nuestra ignorancia, pues hoy nos va a despejar. Y yo que estoy acompañando a Dionisio a otras obras que está trabajando él, pues la verdad es que está en tus manos es estar tranquilo 100% para la administración, porque tiene un equipo de profesionales maravilloso y el rigor con el que trabaja, y además te prestas a la lata que damos uno y otro y adaptarte a adaptar el andamio más que todo a tanta labor y a parroquia y a cofradía y a muchos merecer. Muchas gracias, Dionisio. Pues que lo disfrutemos mucho, que lo disfrutemos. Y yo creo que tenerlo ahí, pues si bonito era antes y fácil era la oración de los martes aquí a sus pies, pues ahora más todavía. Enhorabuena a todos los que habéis estado colaborando en el proyecto y como delegado concluyo, la Junta de Andalucía la tenéis a vuestra disposición para seguir haciendo cosas. Muchas gracias y enhorabuena. Ahora aquí le damos la palabra al hermano mayor. Don Antonio no quiere hablar, como siempre don Miguel. ¿Dónde quiere hablar? Entonces, don Miguel, pues el historiador tiene la palabra. Peligro. Porque además historiador y cura, ya sabemos que eso no es una buena combinación. Pueden pasar muchas cosas.
Menos mal que las diapositivas están contadas y eso se termina. Además, la parte interesante será la de Dionisio, que es la que nos sacará ver y relucir la importancia de este retablo. Y por lo cual yo quiero agradecerle, aparte de a la Junta de Andalucía, a la parroquia y a la hermandad, el poder participar, el que me haya hecho partícipe directo de esta restauración, porque podés hablar con él de lo que él iba encontrando, de lo que me iba enseñando, de lo que yo iba pensando. A mí me ha enriquecido mucho y he ido aprendiendo muchísimo de él. Por lo cual, Dionisio, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, porque ha sido un placer. Esperemos volver a trabajar contigo porque he aprendido muchísimo. Y centrándonos un poco más en la... Voy a coger el mando. Centrándonos un poco más en el retablo, habría que primero... Si yo acierto... sí. Si yo acierto, un poco de contexto histórico, que esto siempre nos ayuda a situarnos en el espacio para poder comprender un poco la obra, las dificultades que hemos tenido para ubicarla cronológicamente o poder hablar de su autoría. Ya sabemos, no vamos a hacer historia de la Compañía de Jesús. Este templo pertenece a la Compañía de Jesús, o perteneció a la Compañía de Jesús, hasta su expulsión por Carlos III. El rey siempre hablará de extrañación de los súbditos que extrañó, pero expulsó del Reino de España. Se asentaron en la ciudad de Granada en el año 1550, aunque esta iglesia ya se funda a partir de 1554. El origen de este espacio, de la construcción de esta primera parte del templo, hay que situarla entre estas dos fechas, 1575-1587. El espacio de las capillas, por lo cual ya empieza a hablarnos de cuándo empezó a idearse cuál sería la decoración de estos espacios. Pero como los edificios son espacios vivos y las parroquias también son espacios vivos, las circunstancias históricas también afectaron a este espacio. Como hemos dicho, vino la supresión por Real Cédula del 23 de agosto de 1769 por parte de Carlos III, que suprime y extraña y expulsa a la Compañía de Jesús de España. Entonces, ¿qué pasa con el edificio? El edificio se cierra temporalmente, es entregado a la diócesis y posteriormente se produce una concesión a la Colegiata del Salvador, cuyos canónigos piden al arzobispado y al rey trasladarse desde el Albaicín a este espacio. La parroquia queda arriba y la colegiata con los canónigos se desplazan hasta aquí. El traslado del templo se realiza en 1771. Bueno, como se pueden imaginar, una colegiata con canónigos necesita coro. Los jesuitas, por estatutos, carecen de coro, por lo cual hacía falta levantar un coro. ¿En qué espacio amplio tenía para levantar un doble coro? Pues justo en el espacio que estamos actualmente, en este espacio de la nave, entre la puerta y estas dos capillas. Y se levanta un doble coro, lo cual hizo que se transformara la decoración de estas capillas. Y esta se vio afectada, porque aquí estaba el retablo de Nuestra Señora de la Soledad, que ahora está en la capilla que está a continuación, y aquí lo que se decide es abrir una puerta doble que diera acceso al claustro. Posteriormente se traslada a la parroquia de San Justo y Pastor, que estaba justo ahí junto al convento de la Encarnación, en esa plazoleta, ahí estaba ubicada la iglesia, y se traslada el 16 de febrero de 1799 a este espacio. Y se une la colegiata con la parroquia. Como pueden comprender, al desaparecer la parroquia, parte del patrimonio que estaba en la parroquia se traslada también a este templo, lo cual empieza a variar otra vez la decoración de este espacio. No existen todos los inventarios que nos gustaría a los historiadores que nos dijeran que había en cada sitio y en cada espacio para poder hacer la descripción, y esto resolvería muchos problemas. O existieron o desaparecieron, pero no los tenemos. Luego contamos con el que el 16 de marzo de 1851 se produce la supresión de la colegiata con un acuerdo que existe con la Santa Sede, con lo cual el colegio de canónigos que había aquí perteneciente a la colegiata se suprime y pasa a ser totalmente una parroquia. ¿La parroquia necesita coro? No.
¿Qué hace? Retirar el coro, volver a recuperar la puerta principal que había sido tapiada, que incluso los canónigos intentaron venderla, pero gracias a Dios el arzobispado y el Consejo Real decidieron que esto no podía hacerse, si no hubiéramos perdido esta magnífica obra de la fachada, y se empieza a reubicar otra vez la decoración de las capillas. Y es cuando se decide traer y montar este retablo. Bueno, pues esto sería un poco el contexto histórico en el que tenemos que movernos. Como pueden comprobar, y por lo dicho, el retablo no es el original de este espacio. Y con la restauración, además, hemos comprobado que faltan piezas del retablo, que no es un retablo en su unidad, sino que está montado a base de piezas de un retablo. Y se ha ido componiendo lo que actualmente tenemos. La mayor parte pertenece a la estructura original, menos el frontal del altar, que tienen aquí delante. Bueno, aquí se ve. Es que esto, no sabía yo que iba a tener esto aquí de fondo, si no hubiera puesto esta diapositiva. Queda hasta ridículo ponerlo, pudiendo admirarlo directamente. Pues tenemos la parte de abajo, el frontal del altar, que procede de otro retablo, igual que la hornacina superior donde se encuentra actualmente el San Antonio de Padua, que procederían de otro retablo. Igualmente, en un tiempo que no sabemos, que no podemos definir, sabemos que es entre la salida, la supresión de la colegiata y que la parroquia tome posesión y se coloque aquí el retablo, fechas posteriores, sabemos que en la puerta del sagrario, había una puerta del sagrario con un buen pastor, con un niño de pasión, y que posteriormente se va a recortar para colocar el relieve de un ecceomo de los hermanos García que se conserva aquí en la parroquia. Con lo cual vamos sumando cambios sobre cambios y sin un documento que nos diga, oye, ¿esto de quién es? ¿Cuál es la certeza que tenemos sobre esto? Y entonces empieza aquí el trabajo del historiador y del historiador del arte, y buscar posibles paralelos que nos ayuden a ubicar más temporalmente y a decir de quién es esta obra. Sabemos que en la iglesia va a trabajar Francisco Díaz de Rivero, que es un tallista, que entró en la Compañía de Jesús en el año 1620, pero que ya estaba trabajando en Granada con anterioridad. Vino de Sevilla a trabajar a la Abadía del Sacromonte, del que tenemos aquí presente también al señor Abad, que es el delegado de Patrimonio de la diócesis, que hace la silla del coro, pero también hace otra obra, que es el retablo de Santiago, que se conserva en las catacumbas de la abadía. Pues no sé dónde le he dejado, estaba, yo lo puedo asegurar, aparecerá en algún momento y lo podremos ver. Estas son las cosas de última hora que uno hace y que de repente se salta. Bueno, pues allí existe otro retablo que cuando la encuentre y salga la veremos, es muy semejante a esta obra que tenemos aquí. Si esto además lo comparamos con los otros retablos que existen en el templo, como es el retablo mayor, que eso lo pueden seguir admirando ustedes en vivo y en directo, y los retablos laterales del presbiterio, empezamos a encontrar elementos comunes entre todos los retablos. Esto nos permite hacer y arriesgarnos a una atribución y atribuirle que el retablo pertenece a este autor, a Francisco Díaz de Rivero, que tiene nombre en ese momento en la ciudad y además es jesuita. Que mejor que un jesuita hiciera el diseño de esta obra. Además, esto no lo graben, por favor, lo barato que sale, ¿no? No tienes que pagarle a un artista externo, sino que tienes el propio artista en casa. Por lo cual, esto también es una cosa que avala que este sea el autor de este retablo. Posiblemente pertenezca a la segunda etapa del autor en la ciudad, ya como jesuita, entre los años 1623 y 1670, que es cuando muere el artista. Además, en el estudio comparativo con el retablo de la Abadía del Sacromonte, y esto, sabemos que en la abadía trabajó con Pedro de Raxi, que fue el que hizo el estofado.
y el estofado que encontramos aquí es semejante, por lo cual podemos decir que no fue Pedro de Rasi, que ya había muerto en 1626, pero que uno de sus discípulos fue el que realizó el estofado de este retablo. Lo cual nos ayuda a ir ganando en categoría al retablo que, aunque esté fraccionado, pertenece a grandes artistas de esta ciudad y que influyeron en esta ciudad. Además, el tema decorativo de las volutas y de las hojas carnosas lo podemos encontrar en la decoración de los estucos que pertenecen a la sacristía de este mismo templo, que además Díaz de Rivero conoció de primera mano a Alonso de Mena, que estaba trabajando también en este espacio. Pero es que además contamos con la influencia de Díaz de Rivero en la ciudad de Granada, porque Bernardo de Mora realizó el retablo actualmente de la iglesia parroquial de Santa María de la Alhambra, que perteneció a la Virgen de las Angustias antes de que se construyera el actual retablo que luce, la basílica. Y también se encuentra la influencia de este artista de Díaz de Rivero en esos retablos. Esa es la parte que se trae de fuera. Ha decidido no pasar. Esto les pasa a todos los profesores siempre que dan clase, pero estamos acostumbrados y entonces le dice al secretario, por favor, dale al dedo. Entonces el Dionisio, que vale para todo, le da el dedo. Bueno. Ahí está lo que comentábamos, que es donde estaba ubicado, como bien saben, el relieve de los hermanos García. Si no, yo voy y le doy al dedo, sí. Pasa. Este es el retablo de la cueva de la Abadía del Sacromonte. Lo siento por la imagen, no he conseguido una mejor. Antonio, ya iré a hacer la fotografía correcta para el informe, donde vemos las semejanzas en policromía, decoración, volutas, que si vamos observando los distintos retablos de la iglesia, los vamos encontrando y se van repitiendo. Por lo cual, va como certificando la autoría. Ahí tenemos la decoración en estuco de la sacristía y el retablo que se encuentra actualmente en la iglesia parroquial de Santa María de la Alhambra. Como hemos dicho, no es una obra original de este espacio, el retablo. Ahí tenemos el retablo original que estaba ubicado, que era la de la Virgen de la Soledad, que es este tabernáculo con esos angelitos que dice los inventarios que estaban cerrados con cristal, incluso. Esto, guiño, guiño, para evitar el polvo. Tú ya sabes, estas cosas sirven para algo, ¿no? Y esto siempre se agradece luego a la hora de la restauración, que no le caiga mucho polvo, ¿no? Pues ahí lo tenemos en ese espacio, ¿no? ¿Cuál es la ubicación original de este retablo? Cabría, después de preguntarse por el autor, ¿cuál es el origen? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Procedía de la otra parroquia o estaba aquí? Resolviendo la autoría, sabemos que estaba aquí. ¿Pero dónde? Lo siento, no he conseguido encontrar el documento. Pero sí que he encontrado en inventarios y en un acta del Cabildo de la Colegiata del Salvador, de que existía aquí un retablo dedicado a San Cecilio. Y si observamos los restos iconográficos del retablo, empieza a encajar. En la parte superior, sobre los grandes lienzos de San Andrés y de la Quinta Angustia, nos encontramos con cuatro mártires, con las 4 cabezas de los 4 mártires, que ya luego nos enseñará Dionisio de forma más detallada, aunque veremos. Eso encaja con el mundo martirial de San Cecilio que ocuparía la hornacina central. Pero además es que nos encontramos con San Andrés, ejemplo de mártir, y la Quinta Angustia, que hace referencia, aquí entra el mundo más teológico y espiritual, de cómo la entrega y la sangre de Cristo es lo que sirve para redimir y salvar a los cristianos, igual que la sangre derramada por los mártires dan testimonio de esa buena noticia de la salvación. No, está ahí bien. No, está perfecta. Ahí. No, echa hacia atrás, hacia el crucificado. Ahí.
Por no extenderme más en el mundo histórico y de autoría, porque eso es lo que más es destacable para que luego pasemos a lo importante, que es ver cómo ha ido ganando en brillantez y en calidad el retablo a través de la restauración, voy a detenerme en las obras principales para verle también un poco la originalidad, ¿no? Este crucificado, que es remate de este retablo, pensamos que no es el original del retablo tampoco, porque pensamos que el retablo toparía, la hornacina, como ven, acaban en semicírculo, toparía con la bóveda, con lo cual sospechamos de que había otra hornacina intermedia, un segundo cuerpo, lo cual elevaría el retablo hacia arriba. En el momento que se desmonta, habría que darle una terminación y se coloca este Cristo. Este Cristo, que ha sido clasificado como una obra del siglo XVI, de autor desconocido, pues con la restauración y con la limpieza empieza a salirle características y que nos permiten verlo más de cerca. Y ahí podemos ver ese detalle de los ojos entornados, inclinando la cabeza, y ese detalle de la corona, entre comillas, de espinas. Si volvemos a la visión de Cristo en general, estilísticamente nos puede recordar algunos otros Cristos que encontramos en la ciudad perteneciente a la época, salvando las distancias de tamaño y de calidad, claro. Tenemos que ver semejanzas en el estilo. Entonces, uno de los que nos recuerda es el que realiza Felipe Bigarny para el retablo de la capilla mayor, de la capilla real, cuyo Cristo no tendrá una corona de espinas, sino que tendrá una corona de laurel, porque viene a simbolizar el triunfo de la cruz, el triunfo de Cristo sobre la muerte. Otro que también nos habla de ciertas semejanzas con este es el Cristo que es atribuido a Diego de Siloé, que se encuentra en el monasterio de la Encarnación. Que no, estaba pensando si tenía una imagen, pero no la tengo. Y otro que también se mueve en esa misma semejanza es el Cristo realizado, es un calvario, realizado por Diego de Aranda, que se encuentra en la iglesia parroquial de Santa Ana, entrando en la primera capilla a la izquierda. Diego de Aranda es discípulo de Diego de Siloé, por lo cual guarda cierta semejanza. Si nos fijamos y volvemos a recordar, echa para atrás la anterior, si volvemos a recordar en los tres ejemplos anteriores, el de la capilla real y el de la Encarnación, tampoco tienen coronas de espinas, sino que tienen unas coronas que se giran un verde que no sabemos exactamente qué es, pero pueden hacer referencia a la propia corona de laurel que tendría el de Felipe Bigarny, lo cual nos estaría hablando de ese triunfo de Cristo sobre la muerte. Esto, además, si nos fijáramos, si nos fijáramos en el perizoma, aquel paño de pureza que tapa las partes nobles del crucificado, encontramos que el nudo del perizoma está colocado a la derecha del Cristo, mientras que en los dos primeros ejemplos estarían colocados a la derecha, a la izquierda, y este está a la derecha. Pero es que el de Diego de Aranda está colocado a la derecha también. Y luego también el tema de los hematomas que aparecen en el costado del crucificado guarda semejanza con el que tiene Diego de Aranda. Por lo cual podemos decir o atribuir a este Cristo a esa mitad del siglo XVI y que podría ser de Diego de Aranda o de un discípulo cercano a Diego de Siloé o a Diego de Aranda que estuvieran trabajando en el taller y que realizara esta obra. La otra obra principal y que recupera todo su esplendor gracias a la restauración es el San Antonio de Padua, que antiguamente por inventarios estaba ubicado en la capilla del bautismo, que es la que tenemos a nuestra derecha, y allí estaba colocado sobre el altar, lo cual permitiría observar y maravillarse de esta obra tan chiquita, pero tan rica en detalles que luego supongo que Dionisio nos va a mostrar y que gana.
En la parte superior había un niño Jesús de la Pasión, que desapareció en alguno de los momentos, tampoco se podemos certificar cronológicamente cuándo, y se sustituye por este San Antonio. Yo siempre he abogado, y con Dionisio lo he hablado, en que habría que buscar un niño Jesús de la Pasión para colocarlo ahí, que es lo que dicen los inventarios, que es lo que tendría que haber, y con eso bajar el San Antonio y poder exponerlo tanto al rezo, como para poder ponerlo en un museo, porque es digno de un museo. Y esta obra, haciendo los estudios comparativos, podemos atribuirla, y es una de las nuevas atribuciones, a Agustín Vera de Moreno, porque la realización de sus manos y del rostro viene a asemejarse mucho a sus obras, y especialmente las manos y sus posturas, a la Virgen de la Aurora de Otura. Por lo cual, y debido a la calidad de la obra, podemos atribuírsela a este autor. Del Cristo de la Meditación, del que solamente se ha hecho un mantenimiento, hemos quitado un poco el polvo porque hay proyectos para, esto no sé si debo desvelarlo o no, hacerle una buena restauración, pues si no, guiño, guiño, para que se haga, señor delegado, ya que está aquí delante, aprovecho para hacerle una buena restauración. Su título original era El Cristo de la Humildad, y este Cristo procedía de la antigua parroquia de los Santos Justo y Pastor, donde tenía culto y donde tenía una hermandad. El tipo iconográfico procede de la tipografía del gótico, de la zona de Flandes de los Países Bajos, bajo la advocación del Señor de la Piedra. Y está sentado sobre una piedra, vamos, no estamos inventando nada. Y posiblemente la inspiración para la realización de esta obra es este grabado de Alberto Durero, que tenemos aquí delante, que sirve de portada a un pequeño libro con distintos grabados del autor, de Alberto Durero, de 1511, que se llama Pequeña Pasión, donde Cristo aparece sentado sobre una piedra con la cabeza reposando sobre la mano derecha y que nos está mostrando un varón de dolores, porque si se fijan bien en el grabado, aparece ya con las llagas de la cruz en los pies, como se puede observar, que es lo que nos permite ver. Por lo cual no nos está hablando de una escena previa a la crucifixión, sino una escena ya posterior, entrando en la imaginación, en el mensaje teológico, donde la pasión y el dolor es la salvación de los cristianos, como hemos ido diciendo anteriormente. Esta obra, que está atribuida al Círculo de los Mora, podemos fecharla a finales de mediados del siglo XVII. Por desgracia, no tenemos el documento que nos permita certificar que es de uno de la mano de los Mora. Pero bueno, todo se andará, poco a poco. La otra obra, también que ha ganado mucha relevancia y mucha importancia gracias a la limpieza que se le ha realizado, es la Quinta Angustia, gran devoción de esta ciudad, que es traída, según cuenta la tradición, por la reina Isabel de Castilla, y muestra los dolores de María. La devotio moderna quiso hacer partícipe de forma especial al fiel de ese dolor de la madre y hacernos partícipes de ese mismo dolor, y que todos, contemplando a la madre, participáramos de ese sufrimiento, de esa entrega de su hijo para la salvación de todos. En esta representación se ha querido también ver de forma especial una relación simbólica de la presentación del cuerpo desnudo de Cristo de las manos de la Virgen como tema de la comunión, la presencia real de Cristo que es entregado para la salvación de todos. Posibles inspiraciones que ayudaron a representar, tenemos estos grabados también procedentes del norte de Europa, pero también contamos con distintas representaciones de la ciudad que pudieron ayudar al artista, del que desconocemos quién fue, dónde se pudo inspirar. En la primera diapositiva de la parte superior es una obra de Alonso Cano que se conserva en la sacristía de la iglesia de los jesuitas de Cuenca. En la parte inferior, debajo de la obra de Cano,
tenemos una obra de Murillo y tal vez la que nos recuerda más en composición y en forma es la que tenemos a la derecha de la diapositiva, que es la que realizara Fray Sánchez Cotán, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de la ciudad y que pertenecía en origen a la Cartuja. Igualmente, el San Andrés, del que ya hemos explicado, nos ayuda a compartir y a certificar el tema martirial del retablo. También tiene su inspiración en los grabados del norte de Europa, como pueden comprender. Este grabado es de Jacques de Gincq, segundo, porque había otro primero, y se observa cómo amarra la cruz y está sujetando el libro en la misma postura, aunque la dirección de la mirada del santo es diferente. Mientras que el santo en el grabado está mirando hacia el cielo, aquí, sin embargo, el santo no está interpelando, interpela al fiel que se coloca delante. Igualmente, tenemos este que se ha conocido como siempre como Ecce Homo y que vamos a cambiarle el nombre y a partir de ahora lo vamos a llamar Varón de Dolores, porque realmente es el Varón de Dolores, porque un Ecce Homo no mostraría las llagas en las manos, pero que esto ha salido y se ha visto mucho más claro una vez que se le ha hecho esta magnífica limpieza y que él no lo ha puesto en valor. Si pasamos, vemos que la inspiración de la representación vuelve a tener su origen en los grabados del norte de Europa y que llegan a través de grabados y de estampas a España. Y también nos recuerda esa forma de hacer el trenzado de la corona de espinas a los propios trenzados de espinas de las coronas que hacen los hermanos García para sus barros. Por lo cual nos ayuda a situarlo, por lo menos por estos detalles, a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, la composición de esta obra. Esta obra, pensamos que es la de la Virgen, no he conseguido darle un título, por el tema que ahora les voy a comentar. Esta obra pensamos que no pertenece al retablo, sino que fue ubicada porque una vez que se retira, podemos observar que en la parte que sirve para bordear el bastidor aparecen las estrellas de la corona. Las estrellas que nos faltan están detrás, usado en el bastidor. Por lo cual pensamos que podía haber pertenecido a una obra mayor y que fuera recortada, cosa que es habitual. No se echen la mano a la cabeza diciendo qué bárbaro. No. Pues oye, hacía falta un cuadro, tienen esta buena pintura, muy buena, y pues la recortamos y la ponemos ahí. Aquí tienen ese detalle de las estrellas, de cómo se va volviendo. Y, por último, podríamos mencionar estas 6 tablas, aquí tienen 3, ahora pondremos las otras 3, estas 6 tablas que se conservan en las bases del retablo. Aquí entra otra vez la polémica de hay 4 temas de la Pasión y 2 temas marianos en los frontales y de diferente factura. Son de mucha mejor mano las imágenes de la Virgen, muchísimo mejor en detalles, que la de los elementos de la Pasión. Yo a Dionisio en broma le decía, bueno, tenemos que haber dejado un poquito de suciedad para que no se viera y desentonara, menos más que están en los laterales. Pero bueno, hemos recuperado esa iconografía. También muy importante para la ciudad, porque es la Virgen de la Soledad y en el otro lateral nos encontramos la Virgen de las Angustias. Entramos en polémica y yo le decía a Dionisio, ¿puede ser que las tablas frontales se colocaran después? Y él me dice, puede, no quiere contrariar al historiador, pero dice, pero están muy bien colocadas. Digo, Dionisio, es que me dan quebradero de cabeza, porque si nos fijamos en esta tabla de la Virgen de las Angustias, nos aportan datos que rompen con los esquemas cronológicos de Díaz de Rivero, pero estilísticamente el retablo es de Díaz de Rivero. Porque si nos fijamos, el atuendo de la Virgen es un manto negro con estrellas. Y esto sabemos
que se le bordó a la Virgen de las Angustias por Gregorio García de Buchillos en el año 1659, en 1698, perdón, ya diría que la fecha no. Por lo cual, Díaz de Rivero ya estaba muerto. No podía haber hecho la ejecución, o podía haber dejado los diseños y que después se ejecutara. Pero es que además, la corona que luce, la Virgen, es una corona de plata que sabemos que se le hizo en 1659, que fue cuando la estrenó. Por lo cual, entramos ahí en una discordia de tiempo que a los historiadores nos hacen sentirnos incómodos, porque no tenemos el papel que nos certifique pues, la tabla de tal época. Y además, ubicado en este retablo, pues uno remueve mucho más. Pero es que además hay otro detalle. Normalmente ya saben que la iconografía original de la Virgen de las Angustias es que tenía las manos entrelazadas delante del pecho. Pero cuando se le pone el Cristo, se le abren cuando el obispo de la ciudad, Ascargorta, le regala su pectoral de esmeraldas, que es el que aparece representado en muchos de los cuadros de la época, la posición de las manos se le abren para poder mostrar el pectoral. Y además luego aquí descubrimos que las manos de la Virgen, una la coloca sobre la cabeza del Cristo, mientras que la otra eleva la mano del brazo izquierdo, cosa que rompe un poco con la iconografía que tenemos de nuestra patrona. Bueno, pues esto es lo que produce también ese interés y ese gusanillo dentro de los historiadores. Esto queda pendiente de estudios y de seguir profundizando. Y entonces ahora, una vez después de hecho el estudio histórico-iconográfico, yo le dejo la palabra a Dionisio, que nos va a sorprender con el estudio más técnico de la restauración. Muchas gracias. Menos se ve la pantalla. Buenas noches. Bueno, don Miguel decía que había aprendido de mí. Sorprendente, la verdad. Es que da la luz en la pantalla y entonces ve la imagen. ¿Me dan la tabla? Así es. Sí, mejor. Así es mejor. No, sí. Lo estamos viendo. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación a la Hermandad de los Estudiantes para mostrarles nuestro trabajo de restauración y a ustedes por asistir. Agradecer también la presencia de don Antonio Fernández de Siles, el delegado de Cultura y Patrimonio de la Archidiócesis de Granada, a don Fernando Egea por sus cariñosas palabras de antes, su presencia, que es delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, y a don Antonio Granado, el hermano mayor de la cofradía, también agradecer sus cariñosas palabras. Si me olvido de alguien, que me perdone y, por supuesto, cómo no agradecer a quien nos ha abierto de par en par las puertas de la iglesia y su corazón, que es el párroco don Miguel Ángel Con. Esta noche voy a poner voz al trabajo de un equipo de profesionales de distintos campos del conocimiento que hemos sumado esfuerzos para acercarnos a la obra y sus patologías con objeto de solucionarlas con rigor y responsabilidad. Este trabajo de restauración ha tenido muchos perfiles técnicos, pues hemos tratado obras escultóricas y pictóricas en distintos soportes. Y dada la vasta información que esto ha generado, procuraré ser lo más breve y conciso posible, usando las imágenes como resumen testimonial de nuestro trabajo. Los primeros pasos
para iniciar la restauración fue la elaboración del proyecto. Aquí hay una pequeña sinopsis de lo que consiste un proyecto, pero como un tema complejo desde los estudios científicos, los estudios históricos, el estudio de estado de conservación, la propuesta de intervención, etcétera. Tenía aquí escritas más palabras, pero ya don Fernando y Miguel ya ha hablado de algunas cosas. Entonces, para no cansarles, yo pienso que es mejor, y dada esta hora de viernes de Granada tan magnífico, que una imagen vale más que 1000 palabras y que pasemos a ver las imágenes de la restauración y se las voy a ir mostrando, como ya he dicho, con la mayor brevedad posible. Me pego el micrófono. Vale. Sí. Incluso sin micrófono, bueno, vale. Bueno, las primeras imágenes vamos a ver el estado de conservación. Aquí se ve perfectamente, hacia atrás, pues el desplazamiento de las piezas, falta de moldura, falta de policromía, que todo esto queda reflejado en los mapas que se hicieron para el proyecto, que son unos planos, donde se reflejan todos los daños, todas las patologías. Tenía muchas, como ya he dicho, faltas de mordura. Todas estas, como ven, todas estas morduras se han repuesto. Y aquí las faltas del oro, la foliación. Siguiente. Este otro detalle del estado en que se encontraba, aquí encima del capitel, en el entablamento, como todas estas molduras se han repuesto, como se puede ver allí en el retablo. Han sido muchísimas las piezas que se han reconstruido para recuperar la unidad de retablo. Siguiente. Aquí otro detalle del desplazamiento, cómo estaba el oro, la suciedad. La mutilación de las zonas inferiores del banco del retablo, esto se corresponde a la zona izquierda, aquí justo detrás de mi espalda. Como ven, todas estas morduras estaban mutiladas, fuera de su ubicación original. La zona derecha del retablo también aparecían pérdidas de moldura, de tallas, que todas, como ahora veremos más adelante, han sido repuestas. Se han podido reconstruir porque hay datos, tenemos los datos de la secuencia, de las medidas exactas de cómo era la pieza original. Y gracias a esto, pues, hemos podido llevar a cabo esta recuperación. Otro detalle de cómo estaba la policromía. Fíjense todas las faltas que presentaba, en este caso, la rica estofa del retablo. La suciedad. Bueno, pues ya han visto diríamos una pequeña pincelada del estado de conservación del anverso del retablo. Y aquí comienza el primer trabajo más importante, que era la eliminación del polvo y la limpieza. Tenemos a mis compañeras que están aquí entre nosotros, Paloma Monedero y Rosario Collado, que todo este trabajo se lo debemos a ellas. Aquí, pues, imagínense parte del kit de trabajo, puesto que ahora, como veremos en las siguientes imágenes, así se encontraba el reverso del retablo, donde aparecían piezas que yo creo que en su día no pertenecían, no se han podido reubicar algunas al retablo porque estuvieron colocadas. Algunas pienso que cuando se montó el retablo no se llegaron a poner y se dejaron sencillamente en la parte de atrás o en todos los... aquí aparece también restos, la suciedad, el detalle del relieve que estaba ocupando el sagrario original, que para colocarlo se mutiló esta zona, pero esto lo veremos más ampliamente más adelante. Detalles de cómo estaba esta pieza que aparece aquí, después la hemos podido recuperar para reconstruir el sagrario. El interior, esto es de la mesa del altar, que está aquí. Los escombros, que ahora más adelante les explicaré. Siguiente. Esto, desde aquí al suelo había más de 1 metro de altura. Se han sacado prácticamente casi 2 toneladas de escombros y solo se han podido sacar gracias a mis compañeras porque son delgaditas y pequeñas.
pero que ellas no pudimos contratar a nadie porque es que no entraban. Ahora veremos alguna imagen. Y dentro de esos escombros, pues recuperamos muchas de estas piezas, se ha recuperado, y algunas de estas pequeñitas. Estas pues están aquí en la parroquia, pero no se han podido reubicar en el retablo. Siguiente. Aquí como estaba, ya aquí hicimos una pequeña prueba de limpieza, miren cómo estaba la zona superior del retablo, y tras la limpieza, pues la retirada del polvo, la limpieza de las maderas, la nutrición de las mismas. Yo siempre lo he dicho varias veces y creo que es la verdad. El mejor trabajo que se le ha hecho a este retablo ha sido en la zona que no se ve, en la zona de atrás, lo que es el interior físico del cuerpo, ¿no? Esas maderas, nutrirlas, que estaban desnutridas, que tenían deformaciones, que tenían suciedad, que todo ese polvo, todo este polvo pues cataliza, sirve de catalizador de la humedad y termina dañando no solo a las maderas, sino también a la policromía. Y como ven, aquí siguen apareciendo algunos elementos de retablo que no se llegaron, pienso que cuando se montó quisieron ponerlo y como no lo ubicaron, pues se quedaron ahí. Tiene el polvo y la suciedad tenía desde cuando se construyó el retablo. Siguiente. Y aquí hay el resultado, cómo ha quedado. Y esta foto está hecha meses después de haberlo limpiado, porque recién he aplicado, diríamos, el producto antisilófago, en la madera todavía aparece más nutrida, pero esta en realidad es como tiene que quedar aquí, ya estable. Otro detalle de cómo se encontraba la parte posterior del retablo, la acumulación de objetos, de polvo, aquí en la hornacina superior y aquí cómo ha quedado. Siguiente. Aquí mi compañera Paloma, que está ahí sentada, pues tras la eliminación del polvo se hace una limpieza de la madera, o sea, con métodos acuosos, pero controlando la humedad, y cuando seca se aplica un producto antisilófago y una resina alquídica que nutre la madera y permite que vaya a durar muchísimos años más. Siguiente. Y esto es lo que demuestra que mi compañera Rosario es la única que ha podido entrar en el retablo. Si ven ustedes el hueco, pues por ahí ella y Paloma sacaron casi 2 toneladas de escombros. Sí, estaba la capilla, qué pena que no hice una fotografía, llena de sacos, y he podido calcular la cantidad porque pesamos un saco, entonces aproximadamente 2.000 kilos. Y aquí aplicando ya el tratamiento nutritivo de la madera antisilófago. La madera ha quedado preciosa y es que, no sé por qué, será por la edad, pero ya me siento más orgulloso de estas cosas de lo que tengo más visto, de las policromías, que también, ¿no? Pero si acaso es lo más especial. Y aquí, pues cuando desmontamos, previo a montar el andamio, pues decidimos retirar los lienzos para que no sufrieran daño en el montaje del andamio y tal. Y entonces, pues en este caso ya no llevábamos el kit de polvo porque solo era retirar los lienzos, pero con ese acto nos sirvió para ponernos, como ven, y bueno, esta foto, además de simpática, nos indica que lo que dicen muchas veces los restauradores, estudia una carrera para ello. Una carrera y al final lo que quiere decir es que nuestro trabajo nos encanta, lo hemos hecho con mucho gusto, pero que todo tiene su sacrificio. ¿Verdad? Bueno, pues después del proceso que hemos visto del tratamiento en el reverso del retablo, tan importante, pues ya nos pusimos manos a la obra en fijar todo ese dorado y la policromía, pues que estaba exfoliada. Un detalle del sentado, la fijación del color de urgencia, se le inyecta un adhesivo y pues prácticamente la totalidad del retablo, en un 20%, pues estaba en este estado. Como ven aquí también, observan la falta. Siguiente. Tras fijar el oro, es decir, ya sabemos que no vamos a perder policromía ni dorado, pues entonces empieza ya la limpieza pormenorizada de lo que es el dorado y la suciedad. Este detalle, que es la zona del banco, bueno, de la mesa de altar, de aquí abajo, pues bueno, capa y capa y capa de suciedad. Es muy gráfico. ¿Siguiente? Esto es un detalle de la limpieza, aquí se ve el corte de uno de los detalles de la estofa. Se escucha bien, ¿verdad? Que no me pego mucho el micrófono para no.
un detalle de limpieza. Siguiente. Aquí mi compañera Paloma haciendo prueba de limpieza en la mesa de altar. Aquí se ve el corte, por aquí va limpiando, iba por aquí y, bueno, gracias a Dios lo hemos terminado bien. Un detalle de limpieza de cómo estaba la mesa de altar. He elegido esta porque hay miles de fotografías hechas, entonces, pues esto es como nos la encontramos. Esta foto está muy bien iluminada porque con menos luz todo esto era negro, todo esto era confuso, todas estas piezas las tuvimos que desmontar, que estaban descolocadas, y tras la limpieza pues quedó esto que casi lo ven ustedes mejor aquí. Siguiente. Entonces, una vez que ya fijamos y limpiamos la policromía, pues ¿qué ocurre con todas esas faltas que hemos visto que había en todo el retablo? Pues se estucan. No todas, diríamos aquellas que distorsionan la visión o que distraen, que se puede decir que en este caso ha sido el 90%. Entonces, todas las faltas se han rellenado con estuco de sulfato cálcico que se tiene que estucar y después desestucar. Ha sido un trabajo también arduo. Siguiente. Como ven, esta pieza de estofa tan rica y tan bonita tiene estucada y desestucada todas estas zonas. Quizá las más pequeñitas también se tal, pero algunas no era necesario tampoco aportar más material. ¿Siguiente? Y tras el estucado y desestucado de todas estas faltitas, que podemos decir que son cientos o miles por todo el retablo, que he hecho una selección de fotos para no cansarles, ¿no? Pues pasamos a la reintegración cromática, que es todas estas faltitas que hacemos con ellas. Pues la mayoría se ha usado, como ven, pigmentos al barniz, Maimeri, que son reversibles, y en las faltas pequeñas se han usado tintas planas. Aquí, miles y miles por todo el retablo. Siguiente. Y en la zona reconstruida, como es esta, para que no falsificara, ven ustedes, este es el original, ¿no? Y esta es la pieza nuestra nueva. Pues sencillamente hemos hecho un tratello, un rayado en pigmento de oro, para que desde cerca el espectador sepa que esto es nuestro, que es nuevo, un criterio de diferenciación. ¿Sí? Pero desde aquí pues es imposible reconocer el original de lo que se pretende. Siguiente. Bueno, pues se puede decir que el tratamiento de restauración completo de la policromía del retablo se lo acabo de escribir y ahora vamos a pasar a las zonas que estaban mutiladas, que se corresponden, como ven, al banco, a la zona del banco del retablo, en la zona inferior derecha o izquierda. Esta zona que faltaba, la reconstruimos con moldura de madera, que después en otras fotos y aquí ya reintegradas cromáticamente y talladas. Siguiente. Esto es un detalle de esta pieza que se conservaba, pues adaptamos la pieza, adaptamos la nueva a la antigua a medida para nunca solapar el original. Las piezas ya las tallé yo personalmente, gracias a los conocimientos que heredé que adquirí de mi maestro Aurelio López Azaustre, en la Escuela de Arte y Oficio. Pues bueno, pues de vez en cuando pues vienen bien y me sirven para este tipo de cosas. Siguiente. Detalle de la mutilación y la falta de las piezas que se han podido reconstruir porque es que las medidas exactas las tenemos aquí. Y el diseño lo tenemos aquí. Entonces es perfectamente posible su reconstrucción. Siguiente. Y este es el resultado final. Ya con la pieza colocada en madera y policromada, como le he dicho, criterio de diferenciación. Estas son las originales. Esto porque lo vemos en foto, pero si miran al retablo no se nota nuestra aportación, que es lo que se pretende. Ahora, cuando se acerca el espectador, pues sí se ve las piezas que nosotros hemos añadido para no falsificar. Siguiente. Un detalle general de las piezas, las molduras de arriba y de abajo. Siguiente. Y aquí ya finalizado. Hemos reconstruido las de arriba y todas estas de abajo, estas también, todas. Siguiente. La esquina derecha del banco de retablo, que también presenta mutilación, todas estas piezas también faltaban, toda esta esquina entera faltaba, todas estas molduras también faltaban. Siguiente.
Y aquí, pues, esa misma esquina, antes, durante la intervención y tras la restauración. Un detalle, como he dicho antes, de la pieza en madera tallada y finalizamos. Siguiente. Pasamos a otra reintegración volumétrica de la zona del sagrario. Aquí teníamos un hándicap, y es que, como ya saben y hemos visto en las imágenes que don Miguel nos ha enseñado antes, Miguel, el sagrario original, que había un niño de pasión, desapareció, se mutiló la zona para introducir dentro el maravilloso relieve de los hermanos García. Pero ¿qué ocurre? En la restauración el relieve está descontextualizado, desubicado, entonces esta pertenece a la parroquia, está la parroquia. Entonces teníamos que devolver los volúmenes o el aspecto con la mayor dignidad y honradez posible. ¿Cómo se ha hecho? Pues ya desde el proyecto nos inspiramos en el sagrario de la Capilla del Nazareno, que está justo allí enfrente, que es este. Entonces, pues para ser un poco respetuosos y no querer inventar mucho, pues decidimos que podría ser algo parecido a esto, la reintegración volumétrica de esta zona mutilada. Y nos inspiramos en esto. Siguiente. Así nos lo encontramos, todavía quedan algo de aquí del atajo. Como ven, faltan todas estas molduras de arriba, todos estos detalles. Siguiente. Aquí ya está en el proceso que hemos ido reconstruyendo. Aquí hay datos para reconstruir, pero aquí se agotaba la información. Hasta aquí podíamos reconstruir. Aquí también. Estas mordeduras continuaban por lo menos hasta aquí. Perdonen mi pulso. Hasta aquí. Entonces, hemos reconstruido todos los volúmenes que teníamos información para reconstruir. Y la moldura que antes hemos visto en los escombros era esta, encajaba sí o sí, era de aquí. Entonces se ha repuesto, tuve que suplementar una zona de anclaje aquí, pero era de aquí. Siguiente. Continuamos reconstruyendo la moldura de arriba hasta donde las señales de retablo nos decían que ya no había más. Hasta aquí. Esta, un poco hacia abajo, en su día serían ya distintas. Pero bueno, la hemos dejado ahí hasta el punto que sabíamos. Siguiente. Y este ya es el resultado final. Como ya he dicho, inspirado en el sagrario de enfrente, hemos reproducido, inspirado también en las hojas carnosas del mismo retablo, pues esta hoja que he modelado y la puerta del sagrario con los volúmenes que se diferencian del original. No hay engaño ninguno, hemos recuperado todo lo que hemos podido y, bueno, creo que hemos devuelto al espacio un poco diríamos, no diría de dignidad, pero sí de hacer algo que no llame la atención, que no distraiga, porque la mutilación sí distraiga muchísimo, pero el introducir estos volúmenes un poco contextualizando con las morduras de alrededor, pues yo creo que hemos conseguido reintegrar estética y volumétricamente el sagrario sin engañar a nadie, porque aquí en su día había una puerta del sagrario con un niño de pasión, ¿no? Eso se sabe, pero como no tenemos datos, ni fotografías, ni nada, ya no se puede reconstruir. Entonces esta pieza también la recuperamos, ¿eh? Y bueno, este es el resultado final. ¿Sí? Como ven, cómo estaba y cómo ha quedado. También es verdad que todo esto es reversible, se puede quitar. Si mañana viene alguien más lento que nosotros y más capacitado, pues hago otra cosa, pero que honradamente. Ahora, no es lo que se ha hecho, sino todo lo que hemos tenido que descartar para llegar a estos espacios, darle un sentido. Es decir, aquí hemos tenido, yo personalmente, muchas dudas y quebraderos de cabeza. Y todas las mañanas tempranito de agosto me venía aquí a pelear ya con esto, que es lo último que quedaba ya de hacer por el retablo, porque planteaba muchas dudas de espacio, de diseño, de tal. Entonces, pues con la mayor dignidad creo que ha quedado, bajo mi punto de vista, bastante respetuoso y bien. Siguiente. Y bueno, ahora pasamos a un poquito de detalle a la restauración de la pintura sobre tabla.
Santa Lucía, la tabla, pintura sobre tabla, como no la encontramos. Este le he dado yo. Aquí testigos de... Ah, pues funciona ahora esto, ¿no? Sí, es como le da. Esto como le da. Ahora funciona. Ahora no. Pues dale, por favor, por favor. Bueno, pues un testigo de limpieza. Las tablas estaban con un color pardo, verdoso, y bueno, como ven, en la limpieza y tras regenerarle el barniz y darle una protección, pues el resultado final es este. Aunque la foto aquí se ve un poquito oscura, pero el cambio es esto. Pasamos a la siguiente, como estaba durante la limpieza, como se ve aquí un testigo, y aquí esta mitad es por donde iba la limpieza y el resultado final. Siguiente. San Juan Bautista, antes, durante la limpieza y el resultado final. Aquí la luz permite un poco verse bien el resultado final. También es verdad que cuando se barniza la obra ya coge un tono, coge sus colores originales, se nutren los barnices, cambia mucho. San Pablo, antes, durante y el resultado final. Que también lo pueden ver allí, casi se ve mejor allí. Allí que... Bueno, un detalle, no he querido meter todas las tablas del banco porque son 6 con distintos saltos de calidad y bueno, todavía está, como ha dicho Miguel, pues tenemos que, él investigará si realmente son de la época de retablo, de antes. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a la restauración de la pintura sobre lienzo. Prometo ser breve. Tal y como nos encontramos, el S. Homo, que es Barón de Dolores, una fotografía rasante, tenía un problema de cazoletas que le llamamos nosotros de exfoliación de lo que es la película pictórica. Siguiente. Y por eso lo llevamos a taller. Estas obras se han hecho en nuestro taller y aquí están mis compañeras, pues protegiendo la pintura con papel y retirando, porque lo que se hizo para llevar esto a su sitio se llama un sentado de color. En realidad se plancha con mucho control, se plancha con calor, con un adhesivo reversible y todas esas cazoletas que se iban a desprender pues van a su sitio. En el reverso, pues la colocación de un parche en las zonas de orificios con tela de lino especial. Siguiente. Las pruebas de limpieza. El estucado de todas las faltitas, lo mismo que retablo, pero en soporte. Y el desestucado de las faltas. Aquí mi compañera Paloma con el bisturí, que como lleva 30 años haciéndolo, no lo clava en... Y este es el resultado final. Con esta luz se ven un poquito oscuras, pero bueno, lo tienen allí, el original, que se ve bastante bien. A pesar del sentado de color, la geografía de la policromía obviamente no desaparece, todavía tiene huellas, pero ya está fijo al soporte, no, por lo menos en unos años no va a volver, si no hay cambios bruscos de temperatura o de humedad, seguirá estando fijo al soporte. Siguiente. El antes y el después. Este es el reverso, como estaba, una foto rasante y el resultado final. Ya planchado y con el parche en el orificio, la madera tratada, limpia. Siguiente. La Virgen, que podría ser una asunción, el proceso de limpieza, unas catas de limpieza. Aquí continúa la limpieza. Y este es el estucado, las zonas de falta con estuco y ahora el resultado final. Y siguiente, y aquí se ve cómo estaba y el resultado final. Siguiente, la zona de reverso del mismo lienzo con la suciedad tras la limpieza. Siguiente. Bueno, la quinta angustia, toda esta zona de polvo, aquí pérdida, deformaciones, tal. Siguiente. Con luz rasante para ver toda una costura de la tela original. Con fotografía ultravioleta, todo esto oscuro que se ven, aquí, todo esto oscuro son repintes, que después se ven con luz ultravioleta, aunque nosotros ya los vemos sin necesidad de luz ultravioleta, porque tenemos ya experiencia en esto y se han retirado. Y aquí, pruebas de limpieza, un detalle del pecho del Cristo, que esto, aunque estaba, hacia atrás,
aunque lo ven, esto se hizo la fotografía, pero todo esto después se fue retirando y repartiendo todos estos puntitos. Esto es como estaba. Siguiente. El rostro de la Virgen, sucio y en proceso de limpieza. Siguiente. El pecho del Cristo, como ven aquí todavía hay restos de barnices oxidados, más reticentes, que yo hubo que entrar en limpieza combinando siempre con métodos reversibles y tal. No voy a entrar en profundidades técnicas para no aburrirles. Siguiente. Estucado lienzo. Siguiente. Un detalle del desestucado de mi compañera Rosario. Reintegrando cromáticamente estas faltas. Y el resultado final. Siguiente. Aquí se ve cómo estaba lienzo y el resultado final, que lo pueden ver ustedes aquí detrás mía, en realidad la luz rasante. Si tenemos el original, ¿para qué nos vamos a quedar con una foto, no? Cómo estaba el reverso, porque nosotros tratamos, es lo mismo que el retablo, en los anversos y reversos, y pues es importante el tratamiento de reverso, tanto más que por el anverso. Los parches colocados con tela, ¿tá? Siguiente. San Andrés, como estaba, una foto rasante de las deformaciones que tenía, abajo aquí los agujeros de los disparos. Siguiente. Con luz ultravioleta, aquí hay zonas de repintes que con esta foto se ven menos. Siguiente. Aquí mi compañera Paloma empapelando, protegiendo la película pictórica para lo que le llamamos nosotros un planchado, que es un sentado de color, que es fijar la policromía y corregir las deformaciones. Y en este caso porque tuvimos que despegar el lienzo del bastidor para colocarle, para reforzarle con bordes perimetrales. Siguiente. Esto es desempapelado de protección una vez ya hecho. Y esta es la colocación de los bordes perimetrales. Son unos bordes de una tela especial, muy costosa. Se colocan en los bordes para permitir pensar sobre el lienzo y corregir las deformidades, las bolsas, los abolsamientos, que en el fondo cuando hay cambios bruscos de temperatura y humedad en la iglesia, los lienzos vuelven a pandearse. Por eso cuando es posible se les da cuña, cuando no, pues esperar que venga el buen tiempo y vuelven otra vez a quedarse como un pandero. Este es un problema que me preocupa mucho con el retablo de Mayor, con los lienzos de Pedro Atanasio Bocanegra, porque como son móviles, cuando tienen cambios de humedad y sale pandeo, los lienzos no pueden ni deben de moverse, porque pasan tan justos por detrás del retablo que les pasaría lo que ya les pasó siglos antes, que se destrozaron. Un detalle de la colocación de los parches traseros. Siguiente. Aquí el proceso de limpieza. Siguiente. Mi compañera limpiando con el bisturí, Paloma. Estucado todas las zonas de estuco de falta. Siguiente. Y el resultado final. Siguiente. Aquí vemos cómo estaba y cómo quedó. Pero mejor que vive el original. Siguiente. El reverso, sí, don Miguel Ángel. No, yo he preguntado a mucha gente y ahora estamos viendo todo. El lienzo no estaba previsto para este retablo, me imagino. Sí. Porque no se le ven los pies, el Cristo ni nada. Todo Sí. me pregunta, ¿y los pies? Y los pies están ahí. Es que una de las obras que no estaba, como ha comentado sabiamente Miguel antes, el lienzo de arriba, que hemos visto los bordes, este lienzo le pasa lo mismo. Este lienzo es más grande que el vano que ocupa. Entonces, el original queda detrás. Nosotros la única solución que hemos buscado es colocarlo en el mismo sitio que estaba. En principio No, este lienzo no estaba hecho para este vano, porque obviamente es más grande. A un pintor no se le ocurriría pintar un lienzo, cortarle los pies y parte de la mano a la Virgen. Entonces, sí, claro, se ve entera, Obviamente no veis. Otro debate que estamos todavía y que Miguel está investigando es las tablas, porque aquí pasa lo mismo. Entonces, están muy integradas, pero lo más seguro es que sean posteriores a la, diríamos, a la creación, a la fabricación de retablos de Díaz de Figueroa. Me ha costado creerlo porque están, en realidad, en parte están a medida, pero es que después estas torpezas son las que te hacen que digan, bueno, esta posiblemente no fuesen de ahí, que al final pasa que no. Son un poco posteriores, además con los datos que has dado hoy queda disipada la duda.
por lo menos las dos tablas frontales, estas dos, son posteriores a la fabricación y al diseño del retablo. Cómo se encontraba por el reverso el lienzo, siguiente, y el resultado final. Y bueno, estos lienzos no estaban en proyecto, pero como estaban en el paramento y afiaban al conjunto, pues se planteó la idea de restaurarlo y gracias a don Miguel Ángel, a la parroquia, pues se echó para adelante y ha subvencionado esta restauración y he tenido el detalle de meterlo también. Como estaba San Nicolás y el resultado final. Como les digo, la foto es peor que los míos arriba. Con un detalle que estos lienzos, el marco es de plata corlada, no es oro, pero está tan bien hecho que hasta nosotros teníamos dudas, ¿es oro, es plata? Hasta que obviamente ya haces tus pruebas, pues nos costó un poquito más en la limpieza para no retirar esa corla que hace que la plata se convierta en oro. Como estaba Santa Bárbara y el resultado final. Echa para atrás, lo vemos de nuevo. Como estaba San Nicolás, con los niños que se lo iban a comer y lo salvó. También un pequeño, es curiosa la historia, leanla que es divertida. Y entonces hizo santo. Y el siguiente. Siguiente. Y ahora voy a ser todavía más breve. Como ya he dicho, gráficamente, imágenes de la restauración de la escultura. San Antonio, que es una delicia, una maravilla para verlo de cerca. Está ubicado arriba, pues bueno, ahora en la foto lo veremos. Cómo estaba, lleno de polvo, aquí ya retirado el polvo, centrado el color, estucado y el resultado final. Siguiente. Esto ya han visto desde más cerca, con el estuco y cómo ha quedado finalmente. Siguiente. Un detalle, este ojo lo tenía dentro, es un globo ocular vítreo que conseguí llevarlo casi a su sitio. Casi, no está totalmente, pero sí está casi en su sitio. ¿Bien? Aquí el resultado final, el antes y el después. Como parece ser que puede ser de Agustín Vera Moreno, final de la escuela granadina, aunque a mí me hubiese gustado que fuese de Pedro de Mena, pero parece ser que no. Parece ser que a mí también. Y yo soñaba, yo decía, sí, es que es como Pedro de Mena, claro, yo me engañaba. Y cuando formalmente te para a verlo, dicen, no, no es de Pedro de Mena, pero es muy bueno. Podría haber salido de la mano de Pedro de Mena un día distinto a lo que solía trabajar. Era su alumno. Era su alumno. Posterior. Siguiente. Un detalle ya con el ojo. Ay, he sido yo. Siguiente, por favor. Un detalle de los pies, detalle de la cara, el ojo aquí. Conseguí, no voy a contar cómo lo hice, pero casi ha ido a su sitio. En la foto no se ve muy bien por la sombra del párpado, pero bueno, pues lo voy a contar. Como es una imagen chiquitita, pues con mis guantes, pues tuve que ir boca abajo hasta que conseguí que el ojo se recolocara. No es que es tan pequeño que cualquier otra cosa hubiera roto el globo ocular. Cuando se quedó colocado, cuando fui despacio lo coloqué en una mesa y estuve ahí días hasta que me atreví a ponerle un poco de adhesivo. Y está el ojo, no ha terminado de llegar perfectamente a su sitio porque es un vídeo muy finito. En cuanto lo tocas, lo partes, lo rompes. Preferí quedarme ahí que no fastidiarla. Ahí también tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Como estaba en la limpieza y el resultado. Siguiente. El perfil de la imagen, siguiente, estucado y ya el resultado final. Siguiente. Resultado final. El reverso. Aquí he puesto más fotos porque como no se ve, está arriba, pues para que lo disfruten ustedes. El otro perfil. Es una pieza de museo, ¿eh? Sí. Lleva un niño. Lleva niño. Ah, sí. Además es muy bonito. Bueno, pasamos al Cristo. No voy a decir nada de historia porque las sabias palabras de Miguel lo han dejado en su sitio. Entonces, este Cristo, pues yo lo que les puedo decir, que venía atado de manos, de pies no, solo se conservaba este clavo y gracias a este, pues hemos reconstruido los clavos siguientes y este es el resultado final. Ya con los clavos repuestos, los dedos siguientes, este es el anverso del Cristo, que tenía zonas metálicas, el proceso de limpieza.
Tras la limpieza, la reintegración de los deditos que le faltan, ahora los vamos a ver en detalle. Otro detalle, resultado final, esto eran piezas metálicas que también se han tenido que tratar, los metales, como le faltaban estos deditos, estaba atado el pobre, y ya aquí le pusimos un clavo, como teníamos uno, pues lo reproducimos, se hizo una reproducción pues, del estilo para no distorsionar con los deditos. Antes y después, en ambas manos se han reconstruido los deditos, como ven, y su clavo, y pintado, ya le hemos devuelto el aspecto original. El retablo, como no lo encontramos, aquí he tapado porque en realidad no es suyo, el relieve de los hermanos García, y como agua, ¿eh? Pero mejor lo vean ahí, que se ve mejor que nosotros, ¿eh? Porque tengo un problema con las fotos, y es que está tan iluminado el Cristo que me salen todos sobreexpuestos. Entonces debería de quitar, en realidad hay que quitarle un poquito de luz. Tiene demasiado luz. Ponerle la misma, pero con un poquito de menos intensidad. Y también para no fotosigarlo demasiado. Sí, hay que bajarle, la misma luz está muy bien, un poquito más baja. Porque quema la policromía. Las fotos no he conseguido hacer ninguna bien por culpa de... Porque el resto sale bien, pero el Cristo sale siempre sobre. Pues sí. Y este es el resultado final. No me voy a parar a explicarle. Echa eso, por favor. No, a ver, sigue. Sí. No, hacia adelante, por favor. Esto es como... Es que lo he puesto al revés, entonces. Esto es como estaba. Bueno, son cientos de detalles los que podría explicar aquí, en lo que ha variado, en lo que hemos aportado de recuperación estética al retablo. Ya en detalle le he apuntado algunas que creo que es suficiente. Una zona que ha ganado mucho es el banco, curioso, posterior, pero ha ganado cromáticamente mucho. Y siguiente. Con esto espero no haberle aburrido. Gracias. Pues sin palabras nos quedamos. ¿Qué decir? Después de esta clase magistral por parte de don Miguel y de don Dionisio, reiterar otra vez más nuestras palabras. Estamos muy contentos del resultado final, orgullosos de haber sido esta generación de jóvenes con Super Don Miguel Ángel. Y aquí que se pongan de pie, por favor. 2000 kilos. Y lo dicho, la hermandad y la parroquia, pues muy contentos de haber recuperado este retablo y estoy seguro que no nos vamos a quedar aquí y empezamos ya a mirar a la cúpula, que sí, don Miguel Ángel, y aquel retablo y ya queremos empezar a meterle mano. Así que muchas felicidades, muchas gracias y nada, dar las gracias a los presentes, Jorge de la Chica aquí también, que no lo había nombrado, a todos los hermanos, Fernando por las grabaciones y demás. Y ya está. Invitar ahora con la venia de nuestro conciliario y párroco a pasar al patio a echar una cervecilla en esta tarde-noche tan calurosa de octubre, tan atípica. Y nada, que muchísimas gracias por toda la aportación que habéis hecho. Gracias de corazón.